Listo. Súper. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y como les dije, ahorita necesito que todos tengamos como un objeto, no importa, lo que sea que tengamos. Yo tengo aquí mi pachón. Quiero ver qué objeto tienen ustedes. Muéstrenme sus objetos. O lo que tengan. Resaltadores, veo por ahí, un monedero. ¿Qué es eso, Freddy? No logro verlo. Buenas tardes, Bueno, déjame desenfocar el fondo. ok, veo un ventilador y creo que es una lima de uñas, lo que tiene Estelita. Sí, va, sí, una lima de uñas, ok. Ah, es un separador, creo yo, ¿verdad, Freddy? Bueno, sí, es un separador, en realidad, bueno, una especie como de tarjetita que nos dieron el día del maestro. Ok, está bien, súper. Tengamos nuestro objeto. ¿Y Pau, tú qué tienes? Un tu lapicero, sí. No podía faltar el lapicero. Súper. Entonces, nuestra actividad de hoy consiste en que todos nos vamos a convertir vamos a inventar una historia, ¿de acuerdo? Pero vamos a inventar una historia según el objeto que nosotros encontramos, según el objeto que nosotros tenemos. Pero vamos a conectarla. O sea, en este caso voy a empezar la historia yo y de ahí le toca seguir a la otra persona como me aparecen a mí en pantalla, pero tiene que usar el objeto que usted encontró. Entonces, voy a empezar yo. Por ejemplo, es un día muy caluroso aquí en Guatemala y hoy estamos todos acá reunidos para nuestro siguiente laboratorio de aprendizaje, pero yo estoy preparada con mi pachón con agua porque hay mucho calor. Cande, te toca. Bueno, como yo también vivo en Guatemala y por el calor que hace, la cuestión es que yo no tengo un pachón, pero traje mi monedero con mis ahorros para poder comprarme un pachón y no quedarme con sed durante todo el recorrido que hago todos los días. Freddy. Yo estoy contento porque hace poco se celebró el Día del Maestro Ecuatoriano y tenemos la habilidad de tomar apuntes y de dejar apuntes guardados en nuestra mente. Y entonces tengo esta tarjetita que sirve de estímulo para cada día profundizar más en las acciones de enseñanza que llevamos. Margarita. Estás en mute, Margarita. Sí, lo que pasa es que tenía que conectar con el calor, lo que decía Freddy. Yo por el calor tengo un ventilador aquí y Freddy se olvidó de conectar lo que había dicho Cande y se fue con otro tema. ¿A quién le toca? A quien tú quieras. Ah, ya, entonces toca a Estela. Está en mute. Estás en silencio, Estelita. Sí, ha hecho mucho calor también aquí en Ecuador y aunque no tengo un coma todo, como le decimos aquí, y no tengo mi monedero tampoco con nada de ahorros porque estamos en crisis, y el separador, todavía no lo he elaborado, pero ya lo voy a elaborar. Y en mi ventilador también se me dañó. Pero ¿saben qué? Me voy a relajar y me voy a limar las uñitas, ¿ya? Para no preocuparme tanto. ¿Quién sigue? ¿David? Gracias. Con este calor que hace en Guatemala, yo prestaría el pachón de Fátima. De igual forma, usaría los ahorros de Cande. Y como me gusta leer mucho, también usaría el separador de Freddy. También usaría el ventilador de Margarita. Y guardaría la lima de uñas de Estela. Y como me gusta leer, pues siempre iré resaltando lo que voy leyendo.
Le toca a Pau. Y yo que no tengo calor porque estoy en un frío tremendo con una lluvia que no para de llover, traje un lapicero para anotar todo lo que ustedes acaban de decir, para ver, no sé qué es el pachón de Fátima. Fátima, explícame luego qué es un pachón porque no tengo claro qué es. Pero para notar que Fátima tiene un pachón, para notar que Cande tiene unos ahorros en un monedero para tomarse su agua, para anotar que Freddy tiene un nuevo separador de páginas, para notar que Margarita tiene un ventilador, porque evidentemente ya sí tiene calor por ahí, que me da envidia, que Estela tiene una lima de uñas por ahí cerca que a mí me hace falta para limarme una uñita. Y y David dijiste que era, el resaltador. Es decir, no usé bien el lapicero porque no anoté lo último que dijo David. Estamos. Súper, gracias. Gracias por conectar todo lo que vimos y todos los elementos que nosotros tenemos. Me gustó. Y Pau, ¿el pachón es como un recipiente con agua? No sé cómo le dicen allá, pero aquí le decimos pachón. Decía Aquí en que la la costa, traducción era toma todo, así. aquí en la costa es toma todo. No sé, aquí es toma todo. Ajá, Un como tomatodo. todo. Entonces tengo un tomatodo. Súper, sí. Ahorita solo voy a encender la luz porque yo no los miro muy bien y ahorita continuamos con la primera pregunta. Eso, justo mientras prendía, solo quería avisar que es probable que hoy día tengamos de invitados especiales. Lleven aquí a Margarita que no la conocen o que algunos no la conocen. Y ustedes les hemos contado que durante estos laboratorios parte de la idea era tener invitados especiales. Margarita ha sido parte de los laboratorios de aprendizaje del módulo 3, ya pasó con nosotros por módulos anteriores y está de invitada especial el día de hoy. Y si es que asoma por aquí, ya mismo esperemos Celes de Guatemala también estará con nosotros el día de hoy. Entonces, simplemente para dar un aviso de por qué hay caritas nuevas de repente y por qué la semana pasada también tuvimos caritas de repente. Súper, gracias Pau. Y entonces, para luego de nuestra actividad rompehielo y para empezar con nuestro laboratorio de aprendizaje, pues tenemos nuestra primera pregunta, ¿verdad? Que nos habla y nos pregunta, y esta sesión hablamos sobre la obtención y el uso de la evidencia del pensamiento de los estudiantes de nuestro libro de los principios a la acción. Por lo tanto, nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué significa evidenciar el pensamiento del estudiante? ¿Cómo sabe el docente de qué manera está pensando el estudiante? ¿Y cómo ayuda a los maestros o las maestras para tener evidencia del pensamiento del estudiante? ¿De qué manera se usa esa evidencia? Vamos a empezar con nuestra pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Solo uno. No todos. Ay, ni uno. A mí la palabra evidencia me recuerda mucho a algo que tiene que mostrarse, algo que es para mí un sinónimo de mostrar. Entonces, cuando hablamos de evidencia, hablamos de algo que nos permite mostrar lo que el estudiante está pensando, porque el pensamiento es algo abstracto. Entonces, ¿cómo se convierte ese pensamiento abstracto en algo que me permita a mí mirarlo, observarlo, escucharlo, sentirlo? Entonces, cuando hablamos de evidencia, hay múltiples cosas que pueden permitirnos saber qué es lo que está pensando el estudiante. Puede ser una conversación, puede ser un texto, puede ser una gráfica en su cuaderno, puede ser un gesto del estudiante, porque un simple gesto nos puede decir si el estudiante está confundido, está asustado, está distraído. Entonces, me parece que cualquier cosa que muestre es una evidencia. Yo agregaría que aparte de una muestra, también puede ser un resultado. Es lo que a mí me hace pensar cuando dices el significado de evidencia puede ser como una muestra
o un resultado también de una actitud o un movimiento, una acción que hace el estudiante. Es lo que puedo aportar. Gracias, David. También podría ser la forma de cómo explica o aborda la resolución de un ejercicio o un problema, de cómo es capaz de definir con sus propias palabras una determinada terminología, un determinado concepto, ¿verdad? Porque nosotros los docentes podemos creer que cuando impartimos una clase, pues ya quedó todo asimilado, la definición quedó bien clara y resulta ser que, por ejemplo, voy a hablar un poquito del famoso triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Y lo enseñamos en una posición y trabajamos catetos, trabajamos hipotenusas, todo quedó claro, los conceptos y las definiciones, y luego en otro ejercicio, en otra práctica, basta con cambiarle la posición del triángulo, como la dimos en la primera clase, para que de pronto nuestros estudiantes se pierdan en el camino y no sepan identificar dónde están los catetos y dónde están la hipotenusa. Un ejemplo de pronto para citar. Gracias, Freddy. Veo aquí entonces ustedes me dicen principalmente es algo como para mostrar, que 2 veces salió como a colación muestra, literal, una evidencia es como una muestra. También tengo acá que es como la forma en que abordemos y ver el pensamiento. Y vi que Cande habías activado tu micrófono, entonces quiero darte la palabra porque vi que querías hablar. Gracias, Fátima. Bueno, leyendo la pregunta como ¿qué significa evidenciar el pensamiento del estudiante? Yo estuve pensando en esto, como decían la mayoría, cómo es que podemos ver o dejar como en evidencia ese pensamiento del estudiante, porque es abstracto. Entonces, una de las formas que yo estuve recordando en este momento es que cuando lanzamos una actividad matemática, un problema de matemáticas, en lo que yo he observado es de que podemos como evidenciar ese pensamiento a través del proceso que el estudiante realiza en la resolución del problema. Por ejemplo, algunos estudiantes como evidencian su pensamiento a través de gráficas que les facilita como mostrarnos, darnos a entender lo que están haciendo a través de gráficas. Otros son más numéricos y otros son como con respuestas o procedimientos amplios y otros con procedimientos cortos. Entonces, y para entender lo que ellos están tratando de decirnos, entra como la plática con el estudiante, como del por qué está haciendo esto, o de dónde vinieron estos números, de dónde los sacó, porque a veces los estudiantes hacen otros procedimientos que ni uno mismo se ha imaginado al inicio. Entonces, para no decirle que no es o qué estás haciendo, que no es lo correcto, sino que entrar en conversación con el estudiante de que explique en este caso al maestro qué es lo que qué está haciendo o cómo lo hizo, cómo fue su análisis del porqué de estas respuestas o procedimientos. Súper, Cande. Creo que dijiste algo muy, muy importante en el por qué, ¿verdad? Como el por qué, por qué hiciste esto, por qué lo planaste, por qué tienes esta respuesta, es bastante importante y creo que va a responder y va justo y une con nuestra pregunta donde decimos, entonces, si nosotros, eso significa para nosotros tener una evidencia del estudiante, lo que es mostrar, ya sea un texto, una gráfica, resultados, acciones, movimientos que tengan. Entonces, ¿cómo ayuda a los maestros, en este caso a nosotros los maestros, tener esa evidencia del pensamiento del estudiante? ¿De qué manera se usa esa evidencia que nosotros recabamos? Considero que nos da insumos, como cuando un médico ausculta a un paciente y analiza signos y síntomas, hace medición de signos vitales, manda un test de algún examen, de la valoración de pronto para ver cómo están los componentes de la sangre, entre otras cosas, ¿no?
y eso le permite pues tomar decisiones. Creo que el poder evidenciar, el poder tener evidencias de cómo piensan nuestros estudiantes nos podrían ayudar a buscar mejores maneras de cómo llegar con el mensaje, de cómo llegar con un discurso matemático acorde a la forma como ellos están procesando la. Y otra de las formas en que nos ayudaría también estas evidencias es que podemos como ver el avance del estudiante o la comprensión respecto al tema que estamos trabajando. Si el estudiante como logra explicar todo el procedimiento que está realizando o se da a entender lo que uno también está esperando del contenido, creo que ahí también se puede ver, oh, sí, ya entendió, o sea, ya está cumpliendo con la competencia o el objetivo. Pero si el estudiante aún como no logra explicar lo que él mismo está haciendo, eso también nos da a entender a nosotros que aún no está llegando la información quizás, o a veces también estamos utilizando como vocabularios más elevados o no es como del contexto del estudiante para que él pueda evidenciar lo que él mismo está pensando al respecto de alguna situación que estamos trabajando. Este, con respecto a las evidencias de trabajo, sí, nos ayudan las evidencias nos permiten, creo que a los maestros, um, no solo, no solo a verificar si un estudiante percibió bien lo que nosotros quisimos enseñar, si su pensamiento está claro con respecto a un tema X que estemos dando. También nos permite, creo, a los docentes cambiar de estrategias. Si evidenciamos, o sea, si vemos que las evidencias no son acordes al objetivo, nos permiten también, creo, ver que si vamos directo al objetivo, que si estamos cumpliendo el objetivo o la meta. Entonces, si estas evidencias nos direccionan a que no estamos llegando al objetivo planteado, entonces también permite al docente hacer cambios como docentes. Porque es importante que nosotros sepamos que no siempre una misma metodología funciona para un grupo. Tal vez el grupo el año pasado me funcionó, pero haciendo X ejercicios y al revisar, al ver, al monitorear, al ver la evidencia, que no me funcionó. Entonces, los grupos siempre cambian, son diferentes. Entonces, el maestro siempre tiene que con las evidencias utilizarlas de tal manera que nos pueda direccionar a saber si llegamos o no al objetivo planteado. Entonces, es una forma que nos ayudan las evidencias. A mí me recordaba tu comentario, Estelita, a una conversación que tuvimos ayer, de hecho en un laboratorio, hablando de un modelo japonés de manejar o evidenciar a través de pizarrones, pero sobre todo pensando en las 3 etapas que tenía este modelo y cómo que la evidencia nos permite tomar decisiones. O sea, algo que nos permite mirar, observar, recopilar información y como Fátima dijo, bueno, pero ¿para qué? Y el fin del para qué tiene que ver cómo la vamos a usar una vez que ya hemos sacado lo que el estudiante piensa, es tomar decisiones. Y ahí esa gama de tomar decisiones puede ser en una etapa, por ejemplo, diagnóstica, tomar decisiones para saber qué es lo que el estudiante ya conoce al inicio, qué trae al aula. Entonces, cuando un estudiante trae al aula, es responde un poco a la pregunta de qué saben, qué es lo que traen, qué es lo que ya tienen. Cuando estamos en la mitad de pronto de abordar un tema, nos da lo que también ustedes dijeron hace un rato, esta idea de conocer y poder tomar decisiones acerca de cómo retroalimentar. Entonces, en la primera, en la diagnóstica, nos permite tomar decisiones de cómo planear. Si yo sé qué es lo que traen al aula, yo puedo planear mi clase en función de lo que ellos traen. Cuando ya estoy en la mitad, el proceso me permite a mí tomar decisiones de lo que tú acabas de decir, Estelita, de sigo, no sigo, miro el alcance de mis objetivos, tengo que parar, tengo que regresar, me permite como reajustar. Entonces planeo, reajusto y las decisiones
inclusive al final me permiten conectar con como a lo que el modelo Esteban Shaw le decía, el extender el pensamiento, que es como, ¿cómo conecto? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. O sea, como planeé, retroalimenté y después, ¿y ahora qué? ¿Con qué ya acabé? Tal vez alcance el objetivo. ¿Cómo voy a conectar lo que el estudiante ya logró con lo siguiente que se viene? Entonces veo que esto de tomar decisiones es importante en estas tres etapas que las mencionaron todas, solo un poco resumiendo esta estructura, conectándola con algo que discutimos ayer en otro espacio. Sí, totalmente, Pau. Creo tal y cual dijo Pau, ¿verdad? Creo que yo resalto, las palabras que yo resalto es como, ¿para qué nos sirven? Entonces, estas evidencias es como, bueno, nos sirven para tomar decisiones. De una u otra forma tomamos decisiones nosotros en los diferentes momentos, ya sea al principio, durante o después, dependiendo cómo estemos nosotros en nuestra clase. Y basando en lo que estoy escuchando de ustedes, que nos ayuda para tomar decisiones, nos ayuda a ver el avance, la comprensión que tengan los estudiantes dentro de los salones de clase, cómo vienen, qué necesitan o si podemos avanzar en algún momento, porque creo que también lo hablamos en su momento de que si necesitamos, si podemos ya avanzar nosotros de lo que estamos hablando, viene y justamente conecta también con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo pueden nosotros o cómo podemos nosotros de maestros obtener esa evidencia del pensamiento del estudiante? ¿Cuáles son algunos ejemplos que hemos observado dentro de nuestra práctica profesional? ¿Cómo se obtienen esas evidencias? ¿Cómo las han obtenido ustedes en algún momento? ¿Qué han hecho para obtener esas evidencias? Hay, hay muchas cosas muchos indicadores que podemos utilizar como evidencias, muchas acciones, como habían dicho los compañeros, que nos permiten tener eso. Incluso lo que yo más noto es la seguridad del grupo al responder una pregunta. Como de repente, digamos algo muy sencillo, si estamos hablando de lengua, sobre algo sobre lengua o matemática y hacemos una pregunta, no la típica de que si entendiste, pero si hacemos una pregunta relacionada al tema y al menos vemos que los niños o la mayoría del grupo está como dispuesto a colaborar, dispuesto aquí y al responder sus respuestas son certeras, pero no solo es la emoción, sino es que dice, yo señorita, lo mismo iba a decir, es la colaboración. Yo más me fijo no solo en el entusiasmo de cuántos alzan la mano, porque puede ser que no todos los que alzan la mano están correctos, pero sí, al menos con el tiempo a veces uno aprende a observar, el niño a veces dice, sí, eso es la mayoría, ¿y cuántos decían lo mismo? ¿Cuántos están de acuerdo con esta opinión? Entonces, es una forma no tan, es una evidencia como tal vez un poco, digamos, no están papeles, pero a veces también eso, al menos a mí, me ayuda mucho a veces, sobre todo cuando comparten la mayoría las opiniones o ahí en ese momento podemos ver, podemos debatir, dependiendo de la clase que sea. Pero es una de las cosas que a mí más me gusta hacer. No sé, todos tenemos diferentes formas, pero el entusiasmo de los estudiantes, el ver sus reacciones y su respuesta es algo que al menos para mí no es una evidencia clave, pero sí es una evidencia que me gusta observar, ¿no? Dicho, me gusta observar mucho esto en el grupo. Hay muchas otras cosas, ¿no? Escritas, no escritas, verbales, acciones que nos ayudan, pero esta es una de las que a mí más me gusta observar. El momento de que los chicos quieran actuar, que los chicos quieran dar sus opiniones. Es una evidencia de que la clase les gustó o la clase les entendió, pero cuando hay un silencio, cuando no hay, como que no hay seguridad, entonces eso dice, oh, algo pasó ahí. Entonces es algo que al menos yo
he observado. Y me gusta observar mucho. Hay muchas otras cosas, muchas, pero esa es la que he aprendido a identificar un poco más. Sí, veo que tú usas como como diríamos, como el lenguaje de señas, por decirlo así, o si pues, sí, yo levanto la mano, estoy de acuerdo o no, si la levanto es como puedo expresar y puedo decir como mi por qué tal vez. Sí, siempre, no es tanto la emoción de alzar la mano, sino es que es el momento de interactuar eso. No es solo que alcen la mano, porque eso sería absurdo decir que entendieron por qué alzó la mano. Es el entusiasmo y el momento de conversar, al momento de contestar y debatir, o del otro, que el otro dice esto, que el otro, entonces tú vas viendo qué cantidad o puedes hacer como una observación más general. Ah, bueno, está tal grupo, al menos de la perspectiva del maestro. No, ellos dijeron sí, la misma respuesta o similar, o el otro grupo, o cuando no hablan o cuando tienen miedo, hay mucha inseguridad. Entonces, es una de las cosas, no es que nos quedamos estancados ahí, pero es una de las cosas que a veces me ayuda a dirigir si vuelvo a retomar el tema o lo volvemos a hacer de nuevo. Eso es mi perspectiva, mi experiencia. Súper. ¿Y de qué otras maneras se obtienen esas evidencias dentro de los salones de clase? ¿Qué hacemos o qué Hubo hacen una ustedes? época, ¿Freddy? hubo una época en la que trabajamos como área en una institución, un grupo de profesores, fuimos parte del área de matemáticas, y formamos un equipo y establecimos ciertas estrategias. Una de ellas que nos daba unos resultados interesantes era de que al final de la sesión de clases hacíamos una especie de desafío rápido, así, como una preguntita, como un ejercicio, y los chicos contestaban en un papelito. Entonces, escribían su nombre y respondían o la pregunta o el ejercicio, ¿no? Y nosotros nos llevábamos esos documentos y los mirábamos. Y encontrábamos un sinnúmero de cosas que nos servían para la siguiente clase, reforzar lo trabajado en la sesión, sobre todo con aquellos que no pudieron resolver o no pudieron ejecutar bien una determinada tarea. Y al mismo tiempo beneficiábamos, le dábamos un bono, le llamábamos el ganapuntos a esa actividad, o sea, que los estudiantes hacían un ganapuntos y se entusiasmaban por participar. Entonces ellos estaban atentos en clase, participaban, opinaban, y no sabían si estaban bien o no hasta la siguiente clase. O sea, estaban con esa expectativa de saber si se ganaron o no se ganaron los puntos. Y aparte de ganarse los puntos, pues a nosotros los profesores nos servía como insumo para hacer procesos de retroalimentación. No esperando, como decía el texto que hemos estado leyendo, hasta que llegue el examen recién para darnos cuenta en qué se equivocaron, en qué hicieron bien o en qué no hicieron bien nuestros alumnos. Gracias, Freddy. Veo que la manera en que tú podrías recolectar o la manera o escuchando lo que estás diciendo sería como de manera escrita. Tú tienes como, obtienes esa evidencia utilizando la manera escrita y creo que eso me parece bastante importante y bastante interesante porque muchas veces hablamos, pero al momento de expresarlo en escrito nos cuesta un poquito más y que ellos lo tengan como en papel nos refleja totalmente como, bueno, entonces, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué está analizando? Y justamente ayer, porque ayer estábamos también en laboratorio de aprendizaje, nos hablaban como de qué otras formas pueden obtener esa evidencia. Y salían muchas maneras y una es de la que a mí me llamó mucho la atención, que creo, si no estoy mal, el nombre es como signos o señales mudas, algo así, ¿no? Pero si todos los chicos están como de acuerdo, creo que eso fue Pau me puede ayudar ahí. Como si yo estoy de acuerdo con alguna afirmación o algo que están haciendo mis compañeritos, es como, sí, todos así con nuestro dedito. Si yo no estoy de acuerdo, pues todos con nuestra dedito para abajo. Ahora si no, si yo tengo duda, no sé, pero me puedo quedar así, con la manita o puedo extender mi dedito. Creo que esa es otra manera que podemos obtener nosotros esa evidencia de forma grupal dentro de nuestras sesiones. Y Pau, creo que tal vez ella podría ayudarme porque yo recuerdo que ella fue la que lo dijo. Sí, de hecho, lo aprendí como silence thumbs, que es como dedos silenciosos,
Y la idea la idea de dedos silenciosos es porque para los estudiantes que se sienten un poco más tímidos de decir, no, yo sí entendí o yo no entendí, o yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo, la idea es que los ponen aquí cerca. Entonces no es como, yo sí, profe, yo entendí, y todo el mundo siente que regresan a ver al chico que sí entendió o al que no. Entonces el dedo silencioso es así, bueno, déjenme ver, así, o no estoy seguro. Y hablamos también de cuando hacemos actividades matemáticas que tienen más de una estrategia o más de una solución o más de algo, entonces normalmente es como busca una solución, si la encuentras pon un dedo silencioso, entonces ponen una. Y los que ya encuentran una, ahora dedícate a buscar otra, entonces se ponen a buscar otra y cuando encuentras pon dos. Y entonces los chicos ya entran en la dinámica y entonces empiezan de repente 3 y de repente 4, y eso quiere decir que están buscando 4 o 5 estrategias de solución de un problema, pero sin tener que una persona puede quedarse con uno y es más que suficiente, mientras los demás están explorando otra forma de manejar. Entonces ahí es una estrategia para ver. Y me acuerdo también de Celes, que decía ayer en la sesión, cómo los ponía o les decía, como tú decías, Estelita, como cuando, ¿quién está de acuerdo? Sobre todo con quién está de acuerdo con lo que dice su compañero, los ponía físicamente en el grupo de quiénes están de acuerdo, quiénes están de desacuerdo y quiénes se quedan en la mitad, que es parecido a los dedos silenciosos, pero este no era tan silenciosa, en realidad era grupal porque esa era la dinámica. Entonces ponía como derecha, izquierda, la mitad, los ponía a discutir y después tomaban la decisión si se quedaban en la mitad, si se quedaban a la derecha o si habían cambios. Entonces esa era como otra estrategia que discutimos ayer. Sí, totalmente. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo? Nosotros tenemos un montón, ahí que acabamos un montón de maneras, hasta... ¿Sí? Candy. Bueno, yo también, bueno, comparto la idea que ustedes acaban de mencionar de los dedos silenciosos. No sabía el nombre, pero lo he utilizado también y me ha ayudado mucho con los estudiantes como a los que son más tímidos, digamos, que a veces no encuentran la forma de cómo decir que sí entendieron o no entendieron, pero los dedos me ha ayudado mucho a mí, tanto a ellos como de verificar. A veces algunos también terminan luego, pero no logran el momento de como decir ya terminé o se acercan a la maestra o a la persona que está desarrollando la clase. Pero cuando ellos aprenden a utilizar los dedos, cuando ves, ya están con el pulgar arriba, indicando que ya terminó. Entonces ayuda mucho con la confianza en clase también. Y la otra forma que a veces utilizo es como después de la clase, terminando la sesión, les hago una pregunta. Cuéntame, ¿qué más o qué aprendiste hoy o qué te gustó de la lección de hoy? Entonces, cada uno va levantando la mano y me dice una respuesta mientras va a otro centro o, por ejemplo, si es antes del recreo, sale para refaccionar. Entonces, ellos van tomando turno compartiéndome algo de lo que aprendieron del momento o lo que les gustó. Súper Cande. Y creo que justo tocas lo que hablábamos. Es como, tú lo usas como un boleto de salida. Es como, dame tu opinión, cuéntame. Bueno, ese es mi boleto de salida. Y creo que muchas personas o muchos docentes manejan eso de un boleto de salida. Y entonces también viene justo a nuestra pregunta, como, ¿qué piensan ustedes sobre el hecho de que un docente realice una evaluación diaria similar a un boleto de salida para saber cómo piensan sus alumnos? ¿Qué piensan ustedes sobre ese hecho? David. Gracias, Fátima. Yo considero que es una herramienta para evidenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? O el tema que se desarrolló durante ese periodo de tiempo nos ayuda a nosotros a comprender o a entender si los estudiantes entendieron. Y comúnmente en la organización en donde estamos usamos mucho la boleta de salida a través de más que todo de dos preguntas o una pregunta, ya sea escrita o que esté en la pizarra, pero siempre les decimos a los estudiantes como, boleta de salida, tienen 2 minutos para contestar a la siguiente pregunta. O tienen 2 minutos para escribir en grupos o en tríos la respuesta a la siguiente pregunta.
Entonces, al final, también usamos un formato del 3-2-1. Por ejemplo, 3 cosas que me llevo, 2 cosas que aprendí o una cosa que me dificultó. Entonces, es una manera, nosotros vamos como que jugando con el 3-2-1, ya sean 3 cosas que aprendí o 2 cosas que aporté o una cosa que me llevo. Entonces, vamos jugando con eso, pero nos ayuda a nosotros a ver directamente el aprendizaje de los estudiantes, y considero que la boleta de salida es como una pequeña evaluación de cada aprendizaje. Yo quiero, no, Estelita, siga no. Siga así. No, solo estaba recordando, antes de la pandemia, teníamos, bueno, tenía una estrategia parecida, pero era más dibujar, eh, no era tanto escribir. Si era de ciencias, por ejemplo, yo les decía, bueno, dibuja algo relacionado al tema que te doy, porque era más factible. Si era de matemáticas, bueno, no le ponías preguntas, más decía, bueno, de lo que vistes, enséñame qué aprendiste. Bueno, si era una operación, él tenía que resolver lo que captó, no era una pregunta específica, era graficar lo que aprendió. Si era matemática, era bueno, de esta operación que aprendiste que se te quedó. Entonces, no era específico, pero tenían que poner lo que ellos sentían. Entonces, a veces lo hacíamos en forma de arbolito, no un arbolito. Yo dibujaba un arbolito y dependiendo de la clase, también era el dibujo que yo a veces les ponía, ¿no? Para que ellos grafiquen. O a veces era simplemente libre, una hoja en blanco y ellos debían dibujar. Pero sí, me hizo acordar nada más, eso por eso quería compartir. Esa era una de las cosas que también a los chicos les gustaba. No lo sentían como una evaluación final, o sea, como algo que, me voy a sacar cero. O ay, la presión del cerebro, ¿no? Al pensar que esto es una nota, ¿no? Pues lo hacíamos como una dinámica rutinaria, después de cada clase. Entonces, me hizo acordar eso, sí. Eso sí Gracias, lo hacía Estelita. antes en clase. Súper. Gracias por compartirnos. Y vi que Cande habías activado tu micrófono justo cuando nosotros activamos también, entonces el tiempo es tuyo. Gracias, Fátima. Yo estaba pensando también como si, la pregunta es si la boleta de salida o qué piensan de la boleta de salida. En realidad es una de las formas de poder ver el momento también de cada estudiante. Creo que como mencionamos anteriormente, a veces como iniciamos una lección, pero a veces no vemos cómo llegó la información o se cumplió lo que queríamos al inicio. Y en nuestro salón de clases hay varios diferentes estudiantes, algunos que sí van un poco más rápido, otros que necesitan un poco de nuestro apoyo, y por la boleta de salida podemos darnos cuenta también cómo ellos están respondiendo a las preguntas que estamos dejando. Y eso nos ayuda también a ver a quienes necesitan como una lección más o reforzar o buscar otras estrategias o quedarnos un momento más con ellos o dividir los centros, ya dependería mucho de cómo ellos nos están respondiendo. En mi caso me ayuda mucho a verificar quienes necesitan un poquito más de apoyo para esta lección o necesito otras lecciones más todavía para el grupo. Gracias, Cande. Sí, creo que concuerdo totalmente contigo y escuchándolos a ustedes, creo que el boleto de salida nos ayuda muchísimo a ver como próximos pasos. En el sentido de, bueno, es una evaluación tal como decía David, es como dijo él, es una evaluación del aprendizaje. Es como una mini evaluación de la lección que estamos dando y concuerda con lo que dice Cande. Me va a apoyar y a la vez es como, escuchándolos es como que es algo muy importante
y muy eficiente que podemos hacer nosotros en nuestras sesiones, porque nos va a ayudar como a identificar, en mi caso lo veo como identificar a niños que necesitan refuerzo, como, usted va a este grupo, usted se mueve para este grupo, usted se queda en este grupo, usted puede avanzar, usted necesita esto, entonces, escuchándolos creo que es muy importante que hagamos estos boletos de salida, porque nos va a servir a nosotros bastante. Yo creo que tú querías, sí. Sí, gracias. Yo quería mencionar un poco la idea de cuando hicimos esta pregunta, recuerdo la primera vez que la pensamos con el módulo, justo el grupo de Margarita cuando estuvieron hace tiempo, y se generó una linda discusión que de hecho me gustaría traerla aquí, que tiene que ver con el hecho de usar siempre, porque como hablamos a mí me gusta que el texto usa la palabra evidencia o monitoreo en lugar de la palabra evaluación, aunque te oí Estelita decirla, pero para mí estamos hablando de evaluación. Lo que pasa es que la palabra evaluación tiene una connotación muy asociada a un método únicamente escrito. Y cuando preguntamos de evidencia, ahí sí podemos, ustedes lo han dicho, verbal, gráfica, simplemente de señas o de lenguaje corporal. Entonces, por eso es que me gusta mucho esta idea. Sin embargo, cuando hablamos de evaluación de manera general, me parece que es muy importante también mencionar algo que tú dijiste, Cande, también, de tenemos una diversidad de estudiantes, de diversidades de habilidades también. Y entonces, a mí personalmente no me gustan las boletas de salida como siempre, porque como todo en general en la educación, se convierte o se pierde como el sentido cuando se la usa siempre. Entonces, yo recuerdo, de hecho, estar en una clase, la primera vez que yo supe que existían estos tipo exit tickets como boletas, recuerdo en una clase de psicología, de hecho, en la universidad, que terminó a mí desde el estudiante abombándome esto de, ya viene la boleta de salida, porque perdió el sentido de cómo era siempre y era siempre y era siempre el 3, 2, 1, ya no sabía ni qué poner y era una cosa que me cansaba y pensaba también, si somos o tenemos diferentes estudiantes, la importancia de tener una diversidad de herramientas. Me parece que para mí un exit ticket es una herramienta más de las múltiples formas de obtener evidencia, porque lo he visto con docentes que me dicen, qué lindo el exit ticket. De hecho, yo creo que algunos ya han visto alguna vez, tengo de hecho uno a la mano que hicimos Estelita, tú estuviste conmigo cuando hicimos esto en Guayaquil la última vez. Tengo justo una boleta de salida que uso con frecuencia, pero no la uso siempre, que la uso que tiene esta idea que tú compartiste, David, del 3-2-1, pero que la usaba únicamente cuando hacía una cosa nueva, especial, que quería evaluar, porque además recuerdo que mi clase, como les decía, de psicología, nos ocupaba tiempo de la clase, y la clase era de 40 minutos, y si teníamos que hacer siempre una boleta de salida, hasta perdíamos mucho tiempo de lo que valía la pena a veces quedarnos o buscar otras formas. Entonces, si tenemos estudiantes que son más visuales, estudiantes que son más auditivos, estudiantes que son con una diversidad justamente de formas o estilos de aprendizaje, la boleta de salida es una de las diferentes formas en las que podemos obtener pensamiento. Ya lo dijeron muchas, el usar pizarras individuales, o por ejemplo, el 1-2-3 con las manos, o el simplemente dialogue. Ayer hablábamos de una actividad que se llama Think, Press, Share, que le llamaron en Guatemala, ¿cómo le llamaron? ¿Te acuerdas, Fátima? Pienso, analizo, escucho. No, era solo amigo. Ya, grupo, alguna cosa así era. Es sola, amiga y comparto, creo yo. Sí, una cosa así era. Sola pareja, comparto. Sí, una cosa así como la actividad es, pienso comparto. un problema, luego lo comparto con una pareja y luego lo comparto en grupo. Y es igual, si yo solo me dedico a hacer este tipo de actividad, solo pareja y amigos, se vuelve monótono y no alcanzamos a la diversidad de estudiantes, a la diversidad de habilidades. Entonces a mí me parece que como todo tiene su límite, lo he visto porque yo he compartido este exit ticket y después lo veo, lo he usado siempre, Pau, yo no, siempre no, no siempre, porque entonces pierde esa utilidad. La idea es tener una diversidad de herramientas y sobre todo diversidad de herramientas y de observadores. A veces pienso, ¿quién está sacando la evidencia? ¿Solo yo? ¿Se están sacando entre ellos como una especie de coevaluación? ¿Una heteroevaluación desde afuera? ¿O yo mismo como una autoevaluación? Entonces, ¿quién está sacando esa evidencia? Más observadores, más diversidad. Más herramientas, más diversidad. Me hace pensar mucho en eso de siempre. Yo no estoy de acuerdo con el siempre, pero sí estoy de acuerdo con que es una buena herramienta de vez en cuando, junto a muchas otras más. Gracias, Pau. Es interesante escuchar eso.
por tus experiencias con respecto al uso de como las pequeñas evidencias. Y es verdad, como en mi observación, ahora que veo 3 clases, en cada grupo hay diferentes estudiantes y cada grupo tiene diferentes cosas que les llaman la atención. Por ejemplo, un ejemplo que me pasó hoy con tercero es que ellos están aprendiendo sumas y restas. Entonces, no era como una boleta de salido, algo así como escrito algo, pero tenía un juego de dominós. Entonces, si ellos ya estaban como comprendiendo esto, les dejé un juego y ellos estaban armando ahí. De esa forma también como se pudo ver, quienes ya estaban sumando bien las centenas, las decenas y las unidades de 1000. Entonces, son varias formas que nos ayuda como con diferentes grupos y me gusta la idea que compartes de que como tener una variedad como nuestros estudiantes también, entonces me encanta la idea, muchas gracias. De acuerdo contigo, Cande. Y creo que sí, hay una gran diversidad, hay tantas maneras que podemos evaluar y muchas otras formas, y no tiene que ser siempre, y creo que justo conecta también con esta pregunta. Entonces, es como, bueno, viene el entonces, ¿es necesario planear la obtención de evidencias del pensamiento del estudiante? ¿Por qué? ¿Y qué rol tiene esa planeación? Freddy. Considero que sí, que es necesario planear. No todos planificamos fallar, pero por lo general fallamos por no planificar. Ese es un pensamiento anónimo que por ahí me encontré en un libro de didáctica, de pedagogía, me parece, del Ministerio de Educación de acá del Ecuador. Y es interesante, hace un rato les comentaba lo de ganapuntos, que es parecido al ticket de salida al que ustedes estaban refiriéndose, y eso, el ganapuntos que aplicábamos tuvo un fracaso porque ya los estudiantes vieron que tenían la posibilidad de irse ganando puntos si prestaban atención en clase, ya sabían el menú, por eso coincido con lo que Paola dijo hace un momento, tener variedad, no siempre hacer lo mismo, porque los chicos ya nos agarran y dicen, no, este profesor siempre hace esto, hay que estar atento en clase, si tú estás atento en clase, contestas eso y te ganas un punto que lo vas sumando, y cuando sales mal en un aporte o en un examen, pues ya lo aumentas, ¿verdad? Entonces, si nosotros planificamos este tipo de actividades para determinar el cómo están pensando nuestros estudiantes, los resultados pues van a ser diferentes definitivamente. Y si utilizamos diferentes alternativas, no siempre la misma, porque como les dije, el ganapuntos al que me refería hace un rato fracasó porque no lo planificamos, porque siempre lo hacíamos y ya los chicos sabían que tenían ese comodín de ganarse esos puntos extras. No se preocupaban por aprender, sino por atender la clase y saber que había alguna clave importante y tenían la posibilidad de ganarse un puntaje. Interesante. Hay un Margarita. aspecto, sí, hay un aspecto, a ver, quiero enfocar en la pregunta de evidencia del pensamiento del estudiante, porque uno puede tener evidencia del entusiasmo, evidencia del aprendizaje, evidencia de diferentes cosas, pero ahorita estamos hablando de la evidencia del pensamiento del estudiante. ¿Por qué? Porque como decía un profesor, nuestra vida depende de las decisiones que tomamos y la mayoría de las decisiones que tomamos se basan en supuestos. Cuando los supuestos están en armonía con la realidad, felices, pero con un gran porcentaje de ocasiones los supuestos son erróneos. Entonces yo supongo que el estudiante entendió, supongo que el estudiante sabía, supongo y puede ser que esté equivocada. Entonces, el hecho de que a la final me contesta bien no significa que entendió. Y yo quiero saber lo que hay en el pensamiento del estudiante para
justamente poder dar una retroalimentación formativa, darme cuenta cuál es el error. Y les voy a contar una anécdota. Ayer yo estaba en una charla a unos profesores y como eran profesores de educación básica, yo les decía que desde la universidad uno puede ver ciertas cosas que le gustarían que enseñen bien. Entonces, siempre pongo, y la otra vez compartí en los laboratorios, esta actividad de si un número es par o impar. Y entonces yo juego con las cubetas de huevo y entonces allí digo, aquí hay un número par o impar. Impar, ¿Por qué? porque no tiene pareja para otra pelotita. Ah, hay uno que está soltero aquí. Muy bien. Entonces, y así trabajo y después yo digo, aquí en cambio hay un número par y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era de trabajar el concepto de par o impar y entonces después le ponía cierto tipo de ya patrones, ¿no? Y de nuevo la pregunta era, no me digan cuántas bolitas hay, solamente digan si el número de bolitas es par o impar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Par o impar? Par. Par, ¿Por qué? ¿Por qué era par? Porque está como un espejo. Es una característica de simetría de tal manera que yo podía tener que cada bolita tenía su pareja, entonces era par. Pero viene aquí la anécdota. Entonces presenté este otro patrón. Y la idea era que si había un número par o impar de bolitas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ve impar, todo? Par, impar. impar, Yo también me voy por par o el impar. 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 Ya, Impar, bueno, impar. hubo una profesora que dijo que era un número par. Y entonces, como ella estaba haciendo un movimiento en el aire, yo le dije, bueno, acérquese y hágame el movimiento de las bolitas para ver por qué usted dice que es par. Y entonces ella hizo este movimiento. Viene que para mí fue interesante. Entonces cogió esta y la puso aquí, ¿ya? Y yo pensé que allí se iba a quedar, ¿no? Y si se hubiera quedado allí, ¿cuál era el número de bolitas? ¿Qué tipo? Sí, si era par o impar el número de bolitas. ¿Cómo se ve allí? Impar, porque veía esa solita que estaba ahí fácilmente. Muy bien. Entonces uno decía, aquí están todas apareadas, acá también me falta una. Pero la profesora no se quedó allí, sino que cogió e hizo así. Y dijo, entonces es un número par. Y había una evidencia de un patrón del pensamiento que estaba mal. ¿Y cuál era el pensamiento que estaba mal? Tal vez estaba pensando de que solo porque llegó como en las filas completas, entonces como ya tienen pareja, tal vez es lo que ella pensó, pero no vio en la cantidad de bolitas que tiene una fila. Eso, es decir, la idea allí es que yo hablaba de par porque las filas eran de dos, porque habían parejas. Ese es lo que está el concepto detrás de la paridad. Yo puedo reagruparlas en tríos, pero eso no significa que sean par, ¿no? Allí si yo hablo de aritmética modular, módulo 3, entonces será otra cosa. Pero el concepto de paridad es que yo puedo agruparlo en parejas, no en tríos, ni en cuartetos, ni en quíntuplas, ni nada. Es par de parejas.
Pero si la profesora no hubiera hecho ese movimiento y hubiera presentado eso, yo no me habría dado cuenta de la posibilidad de ese error. Entonces, con este tipo de cosas manipulables, yo puedo ver el pensamiento de la profesora y puedo entonces pensar en qué otras actividades o qué otro tipo de refuerzos habría para no dar esa opción, porque yo supongo ciertas cosas que, como decía Cande, no todo el mundo trabaja igual. Entonces, por eso necesito evidencia del pensamiento. Sabes que yo estoy pensando, Margarita, que lo importante de justamente una buena pregunta para evidenciar el pensamiento, es decir, si tú no planteas un problema en el que es simétrico, pero no es par, por justamente lo que acabas de mostrar, no hay esta conflicto y la importancia de poder planear en las clases situaciones clásicas de conflicto, es decir, justamente si sabemos, por ejemplo, pensando ahorita que yo estoy con mi hijo o mi nena que está aprendiendo la suma y la resta, yo sé que si yo le pongo un problema particular, probablemente sea más, genere un conflicto cuando, por ejemplo, resta y tiene todas las partes de arriba de la resta mayor que lo que está restando, el minuendo más que el sustrayendo. Entonces, no pasa nada. Pero cuando tú lo haces al revés, cuando tiene un 0, que normalmente está mirando un 5, que tiene que restarle 8, y en realidad lo que tiene que hacer es este desempaquetamiento de la decena o de la centena, lo que sea, esas son situaciones de conflicto que te permiten evidenciar que si hay una comprensión real del concepto que están trabajando. Entonces, es ahí cuando yo creo que la planeación es súper importante. Sin embargo, también considero que hay muchas cosas del pensamiento del estudiante, como en el ejemplo que tú diste, Margarita, en las que no planeamos y que no se pueden planear porque se deben a la situación del momento, que tenemos como maestros tener esas como antenitas de venir diciendo, estoy detectando aquí un posible conflicto que tal vez no lo planeé, pero que nos permite evidenciar el pensamiento. Entonces, considero que, respondiendo también a la pregunta que planteaste, Fátima, claro que es súper importante planear, porque la planeación nos va a permitir entrar a la clase mejor preparados. Pero aunque planeemos lo que queramos planear, siempre vamos a encontrar posibilidades de obtener el pensamiento del estudiante que no fueron planeadas y que son muy importantes en la clase. Totalmente, Pau. Y gracias, Margarita, por el gran ejemplo que nos diste, que creo que conecta totalmente con lo que decía Pau. Es como, yo a veces puedo planear, pero yo no puedo planear qué es lo que me va a responder mi alumno, porque yo no estoy dentro de la cabecita de él. Entonces, yo tengo que estar, como dijo Pau, súper alerta de, él me está diciendo esto. O en el caso de Margarita, ella pensó que al formar un rectángulo, por como estaba viendo en las figuras, iba a ser un número par también, pero era como de, no, ¿verdad? Porque a lo que decía ella, ¿verdad? Estamos llegando a parejas. Entonces, nos quedamos como eso, retomando, ¿verdad? Sí, dijo Pau, es importante planearlo, pero hay cositas que no podemos planearlas, aunque nosotros querramos, porque yo no puedo planear como Pau me va a decir esto, David va a seguirla y le va a decir esto, entonces yo voy a responder con esto, sino que tenemos que estar como súper preparados a todo lo que nos venga para nosotros poder responder totalmente. Y continuando, sí, Sobre perdón. el asunto este de planeación, me hiciste acordar de un chiste, ¿no? Supuestamente, tú sabes cómo son los directores técnicos de los partidos de fútbol o de cualquier competición de estas atléticas. Entonces dice que estaban reunidos, ¿no? Entonces comenzaba el director técnico a decir, miren, nosotros vamos a irnos por este lado y entonces el otro equipo va a hacer lo de acá y entonces nosotros tiramos así y el otro equipo, entonces ya, y así ya vamos a ganar. Y entonces viene uno de los jugadores y le dice, oiga, director, y usted ya se puso de acuerdo con el otro para que vaya a ser así? Sí, totalmente. Qué buena, Margarita. Sí, y creo que como tal y como decimos, hay cosas que no podemos planearlas, pues simplemente estamos como alertas, alertas. Y
tomando en cuenta lo que hemos hablado, que creo que conectó total con lo que Pau dijo algo. Tenemos que ver nosotros qué preguntas son las que estamos haciendo entonces para evidenciar ese pensamiento de nuestros estudiantes o de los alumnos. Y tal cual nos dice la siguiente pregunta, como ¿qué pensamos entonces nosotros sobre las preguntas muy comunes utilizadas por los docentes? ¿Me entendieron? ¿Cuáles podrían ser mejores preguntas para conocer si los estudiantes están comprendiendo algo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me entendieron? Sí. Tal ¿Alguna vez, pregunta? ¿Está todo claro? Hasta mañana. sí, bueno, creo que para no utilizar como entendieron es obviamente nuestros estudiantes que sí entendieron van a decir que sí y los que no entendieron también van a decir que sí, por como no hay otra respuesta que ellos van a encontrar a esta pregunta. Pero de mi parte, tal vez una de las preguntas que podría utilizar es como a través del ejemplo o después de un ejercicio es cómo lo hiciste? Cuéntame. O cómo llegó a esa respuesta. Y si es un trabajo grupal, es como, ¿qué hicieron? ¿Qué ideas generaron al inicio? ¿Cómo llegaron a esas respuestas? Quizás eso me ayudaría como a entender un poquito más lo que están haciendo los estudiantes en vez de preguntarles solamente si entendieron. Súper, Cande. Creo que es muy valoroso lo que tú acabas de decir. Como, explícame más, cuéntame más. Muy bien. Son muy buenas preguntas. ¿Qué otras preguntas harían ustedes? Freddy, Estelita, David, Pao, Bueno, Margarita. creo que, bueno, ahí, aquí entrarían un poco esto de las preguntas deliberadas que analizamos en una sesión, eh, justamente de darle la oportunidad a los chicos de opinar al respecto, ¿verdad? Podrían ir por el camino del, de esa participación, de lo que quedó pendiente, de las cosas que puedan haber por mejorar, más que hacer una pregunta, que ya no la deberíamos ir haciendo, esa pregunta del entendieron o de alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto que nadie nos va a hacer ninguna pregunta. O si entendieron, la respuesta va a ser una afirmación para decir ya se acabó la clase, pero en cambio si les damos la oportunidad de justamente de intervenir y juzgar lo que se hizo, sería como que más inconveniente, más conveniente. Incluso podrían jugar un papel importante aquí cuando vamos justamente a esa de la metacognición y los famosos easy, los easy que tienen los estudiantes podríamos utilizarlos aquí también en esta parte del trabajo, ¿no? Y si tal cosa, y si esto fuera así, y si esto fuera de tal manera, entonces ver que la clase no solo se quedó con un ejemplo, sino que va mucho más allá de algo como en el libro que estuvimos chequeando, ¿no? En donde se propone una ecuación, pero muchos estudiantes, bueno, una igualdad, pero muchos estudiantes lo asumieron como simplemente una suma, es igual a tal cosa y el 7 no les prestaban atención para nada. O las clásicas ecuaciones x más 2 igual a 5 y no le damos más variedad de ejercicios, sino utilizar un poco más. Gracias, Freddy. Por aquí veo un ejemplo de Pau que nos dice, ella me gusta la idea de usar el parafraseo, es decir, preguntarle a otro estudiante que trate de explicar el pensamiento de otro estudiante. Creo que esa es una muy buena, que podemos aplicar, que nos va a llevar tiempo, eso sí, porque a veces son tímidos, pero es una muy buena manera de que la sustituyamos en el de ¿entendieron? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna duda? Entonces, muy buena. Y retomando y tomando este tiempo, vamos a entrar ahorita nosotros a una actividad cortita. Sé que ya tenemos aproximadamente 15 minutitos. Entonces les voy a compartir dentro del chat un Padlet. Pero voy a compartir mi pantalla solo para que... Ay, espérame, Pau, que iba a finalizar la sesión. No sé por qué le iba a finalizar. Voy a compartir mi pantalla para que vean qué es lo que yo les voy a compartir dentro del Padlet. Acá tengo yo mi Padlet. Les voy
acá vamos a visualizar dos preguntitas nada más, como ¿qué hace el docente y qué hace el estudiante dentro de la educación? Creo que quisieran ustedes todas las características posibles y que a ustedes se les vengan a la mente. Para eso vamos a tomarnos un minutito para escribir como ¿qué hace el docente? ¿Qué hace el estudiante? Todas las características que nosotros veamos de que tengan los docentes y los estudiantes. Y como les digo, vamos a anotar todas las que se nos vengan a la mente en un minutito. Vi que Pau ya les compartió el enlace. Entonces, antes de que yo los deje trabajando y que tengamos ese minutito, quiero ver si sí pueden ingresar. Sí, ya veo que hay 2 personas y que están ingresando otros más. Vamos a ver si veo a Candy. Muy bien. Entonces, sí, solo para rectificar, veo que ya empezaron unos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita en este tiempo que vamos a dejarlos? Quisiera que me ayudara David. Lo que vamos a hacer es escribir en el Padlet, por ejemplo, responder a estas 2 preguntas, ¿qué hace el docente y qué hace el estudiante? Súper. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Minuto? Sí, No, un minuto. Muy bien. Entonces, el tiempo es de ustedes. Tienen un minutito, tengo ahí 16. A las 17 activamos micrófonos. Si es muy difícil, pueden ponerlo también acá en el chat y yo lo copio y lo pego. Gracias, Pau. Ya escucharon mi temporizador sonar. Después lo compartir mi pantalla. Ok, por aquí vemos nosotros algunas respuestas que tenemos. Todavía siguen llegando. Creo que ya podemos continuar con nuestra pequeña actividad acá. Si nos damos cuenta... Ay, espérenme. No, me siguen llegando los mensajes. Ahí está. ¿Qué hace el docente? Según lo que ustedes nos han dicho acá, vemos que pregunta y escucha, observa y hacer preguntas en el momento oportuno, propone actividades que reflejen lo que piensan los estudiantes, recoge evidencias, nos dicen aquí, y toma decisiones, observa, pregunta, prepara, monitorea, comparte, dirige, acompaña y organiza la idea presentada de los estudiantes, reflexiona acerca de las actividades y plantea un buen problema o situaciones. Interesante. Me llama mucho la atención donde dice recoge evidencias y toma decisiones. Veamos entonces qué hacen los estudiantes. Pregunta y escucha, analiza la situación que se le está presentando, reflexiona y discute con sus compañeros, comparte sus pensamientos de manera verbal, escrita y gráfica, hace preguntas y compartir con los compañeros, explora sus nuevas ideas y escribirlas, escucha a sus compañeros, se anima a preguntar, comparte, pregunta, responde y también actúa. Aquí vemos diferentes situaciones que hace el estudiante, pero me voy a quedar ahorita con 2 que tenemos hasta acá abajo.
responde, actúa y participa. Bueno, con 3 me voy a quedar. ¿Por qué me quiero quedar con estas 3? Porque vamos a entrar a nuestra última pregunta que tenemos acá. Y que es un contexto de una, quizá Pau me puede ayudar en algún momento si me logró trabar, que es donde nos hace reflexionar en los detectives y los protagonistas. ¿Qué hace un detective? Les pregunto a ustedes en general, ¿qué es lo que hace un detective? ¿Investiga? Investiga, ajá, súper. ¿Qué más? ¿Qué más hace un detective? ¿Analiza la situación? Busca, busca solucionar un caso. Busca, Sherlock, busca Sherlock pistas, me Holmes. dicen acá. Busca evidencias. Busca evidencias, súper. Busca evidencias. Y tomando esto que ustedes me han... Perdón, Freddy. Cuestiona las evidencias. Cuestiona las evidencias. Cuestiona las evidencias. Y tomando en cuenta estas características que ustedes me están dando y viendo nuestro palette, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Quién será entonces el detective? ¿El docente? ¿El estudiante? ¿Quién creen que tiene ese rol? ¿Quién es el que investiga, analiza, busca pistas, busca evidencias? El docente. Gracias, Margarita. Sí, en este caso sería el docente. ¿Y qué haría un protagonista? Entonces, si el docente es el detective, el protagonista en esta situación van a ser nuestros alumnos. Y tomando en cuenta esta situación de detectives y protagonistas, ¿qué es lo que estaremos haciendo? Vamos a unir nuestra pregunta que tenemos acá. ¿Qué misterio está resolviendo los docentes? ¿Qué misterio creen ustedes que están resolviendo los docentes? ¿Cómo piensan los estudiantes? ¿Cómo piensan los estudiantes? Súper, Freddy. ¿Tienen alguna otra idea? Pienso que no solo qué es lo que están pensando, sino cómo llegaron a ese pensamiento también es importante. ¿Cómo llegaron a ese pensamiento? Súper. Entonces, ¿qué misterios están resolviendo los docentes? ¿Cómo piensan y cómo llegaron a ese pensamiento? Uniéndolo también viene por qué lo están resolviendo. ¿Por qué están resolviendo eso nuestros detectives? Que son los maestros. ¿Por qué será que quieren ver cómo piensan y cómo llegan los estudiantes a eso? Ay, creo que mandaron un chat. Ah, no. Porque queremos corregir, ¿no? Queremos ajustar nuestra actividad hacia el logro del aprendizaje del estudiante. Entonces, yo tengo, como decíamos ayer, no es solo un asunto de enseñar, sino es un asunto de que los estudiantes aprendan. Entonces, yo puedo estar muy feliz haciendo mis actividades de enseñanza sin lograr que eso se convierta en aprendizaje de parte de los estudiantes. Entonces, yo quiero evitar eso. Entonces, debo de poder corregir, cambiar lo que originalmente estaba planificado en función de cómo están avanzando los estudiantes. Súper, Margarita.
Gracias, totalmente. Y creo que tocaste algo que también, algo que yo tengo muy claro de la sesión de ayer, que fue como de romper eso de, sí, qué bonito, mi rol es ver y romper, que mi función es que los estudiantes aprendan, no yo enseñar, sí, qué alegre, yo estoy enseñando todo el tiempo, pero yo tengo que lograr que ellos aprendan. Creo que ese es el por qué yo me convierto tal vez en su momento en un detective. Y acá veo la de Pau, dice, porque queremos recoger diversas y buenas evidencias para tomar mejores decisiones, totalmente, que es como la conclusión de lo que hemos estado hablando ahorita. ¿Por qué yo recojo evidencias? Porque yo quiero tomar buenas decisiones, tomar cuáles podrían ser mis posibles próximos pasos. Y uniendo lo que estamos hablando ahorita, viene otra pregunta, la C. ¿Cuáles son algunos verbos que usarías para describir el rol de los estudiantes y docentes en una clase cuando se trata de obtener y usar el pensamiento del estudiante? ¿Cuáles son algunos verbos que usarían? Cuestionar. Cuestionar, interesante. ¿Qué otros usarían? Identificar. Cuestionar, identificar, y ahora vengo yo y les pregunto, ¿por qué esos verbos? ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué identificar? Identificar por identificar la forma de pensamiento o el nivel de pensamiento de los estudiantes. Yo más dije de cuestionar al rol del maestro o el del educador, porque podemos cuestionarnos en decir como, esto lo estoy haciendo bien o esto lo estoy haciendo mal. Entonces, lo digo un poco más en el rol del educador. Súper, buenísimo, David. Eso me gusta totalmente. Cande, Estelita, ustedes, ¿qué verbos utilizarían? Margarita, Pau también. Uno de los verbos que yo podría utilizar también es explorar, porque el estudiante también está explorando como sus nuevas ideas. A veces a ellos como les gusta que ellos también den a conocer sus nuevas ideas con el docente y compartir con sus compañeros. Súper, gracias, Cande. Y David creo que fue el que salió. Sí, veo que David salió de la reunión. Y por último, creo que viene como alguien de todos ustedes que nos quiera apoyar, porque sé que hemos estado hablando de esto. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo utilizarán la información que han obtenido al resolver algo? O al resolver el misterio que nosotros tenemos dentro del detective y del protagonista. Yo creo que tomar decisiones, incluso, no incluso, definitivamente desde nuestro accionar, es decir, ver qué estamos haciendo nosotros para que nuestros estudiantes estén desarrollando su pensamiento de forma correcta o incorrecta. Me acordaba ahora de una conferencia que vi alguna vez en BBVA de un profesor que creo que su conferencia se llama El cuaderno mi cuaderno de viaje o algo así. Y justamente habla de este tipo de cosas, de que nosotros a veces creemos que al preguntar algo nuestros estudiantes nos van a contestar lo que nosotros queremos que contesten y no nos damos cuenta que la forma como preguntamos o la forma como estamos transmitiendo están haciendo tal vez conflictos en los estudiantes más que ayudarles. Yo conectaría con algo que dijo Margarita también hace un rato, cuando dijo que uno de los problemas más grandes es hacer asunciones, asumir cosas. Supuesto, asumir no. Sí. Asumir en español significa tomar posesión de un cargo. Yo asumo la presidencia. No es el assume en inglés. En inglés la traducción de assume es suponer. Ya, muy bien, gracias. Entonces, hacer
otra vez, Supuestos. Suposiciones, Ajá. pero se puede hacer suposiciones, ¿no? Claro, Sí, claro. ok. Es decir, los supuestos son los problemas en nuestra vida, los supuestos. Es la literal traducción del inglés de la CIME. Pero ese es el mayor problema. Entonces, si nosotros tenemos más información, dejamos de hacer esos supuestos y sabemos de manera más real qué es lo que realmente está pasando, comprendemos el pensamiento del estudiante y podemos tomar mejores decisiones. Decisiones para volver a ajustar, para planear una clase o para saber qué iba después. Entonces, me parece que ese es como para mí el súper cierre de todo. Dejamos de manejar supuestos y manejamos más, igual que en un caso, por eso me encanta la analogía. Si un detective tiene muy mala información, toma malas decisiones, entonces acusa al inocente, o trabaja mal, o pueden pagar muchos pecadores justos por pecadores. Entonces, me parece que eso es lo más importante en educación, porque aquí quienes están pagando son los estudiantes, un gran precio para mi modo de ver. Entonces, si nosotros logramos comprender y tener una buena evidencia de lo que están pensando, podemos tomar mejores decisiones para educar mejor. Totalmente, Pau. Entonces, en nuestras manos está ser unos muy buenos detectives y tomar unas excelentes decisiones dentro de la educación. Y pues Bueno, bueno, pero ahí hay un, disculpa que te interrumpa, Fátima, ahí hay un no te detalle preocupes. que lastimosamente daña todo lo bonito que estamos conversando y todo lo lindo que suena este tipo de acciones, que es lo que no nos deja ser justamente unos buenos detectives, esa presión que existe a veces de quienes dirigen o administran las cosas educativas en cada uno de los países. Pero bueno, independientemente de aquello, de nosotros también depende ponerle mucho ñeque a esto, ¿no? Y ser golondrinas que sí hacen verano. Sí, Freddy, totalmente. Creo que hay muchos factores y que tampoco están en nuestras manos, pero mientras nosotros podemos hacerlo en nuestra burbuja, creo que podemos ser unos excelentes detectives y hacer ese cambio. Pau tiene su gran duda. Y pues entonces, como les digo, con esto cerramos nosotros el día de hoy. Gracias por las opiniones, por su interacción, porque siempre están como a tanto opinando y todo, y por su perseverancia en nuestras sesiones. Y si alguno de ustedes tendrá alguna pregunta, duda, consulta que quiera hacer, si no, pues... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Tienen alguna duda? ¿Comprendieron? Entendimos, profe. Exacto, me encantó. Ah, bueno, ¿todos sí o no? Sí, todos. Excelente cierre. Ok. Entonces, como sí me entendieron, voy a cerrar la sesión. Un abrazo. Gracias, Chao, Margarita, por venir entonces, hoy día se y acompañarnos. Y cuidan. nos queda ya la última, ¿no? Nos queda la de cierre ya en 15 días y con eso cerramos el módulo. Así que ya les contaremos cómo vamos con los siguientes pasos. ¿Listo? Buen fin de semana, que les vaya bien. Saludos, Margarita. Chao. Chao, se cuidan.